Mira, sí es mucho más Es que sencillo. me interesa muchísimo esta conversación contigo, Pues porque sí. creo que eres el único que la puede Pues mira, te voy a mantener. explicar, muy sencillo. Mira, la deuda global, mundial, actual, son 170 trillones, es decir, billones europeos de dólares. Es ¿Vale? el margen de confianza que el mundo ha puesto en sí mismo. Eso es, ese es el margen de, muy buena definición. Es el margen de confianza que el mundo ha puesto en sí mismo. Si tú dijeras, oiga, pues si los ricos pagasen lo que los demás, no habría estos problemas de déficit. El cálculo es tan simple y tan evidente, es imposible que ni duplicando la tasa efectiva que pagan los ricos por su renta y su capital, duplicándola y asumiendo que todo lo demás se mantuviese igual, es decir, que Vale, hacemos la deuda, pero es que no nos interesa pagar la deuda en ningún caso. pero aunque no nos interese, el propio argumentario de ahora yo creo que esto es una de las partes importantes. Es muy interesante. Sí, el propio argumentario de que si los ricos pagasen igual que la clase media, no haría falta déficit ni tendríamos estos No, problemas. tendríamos una situación mucho más sanera. No, tendríamos una situación mucho peor. ¿Sí? Porque entonces tú crees que el rico no querría ser rico. No, lo que se generaría no solamente es el incentivo perverso, que tienes razón, pero asumamos que no. Asumamos que no existiese. Asumamos que, digamos, cívicamente, pues dice, hombre, si los demás pagan impuestos, ¿yo por qué no? Claro, no, es que no es una cuestión de que ellos no paguen impuestos. Si tú tomas en España, ¿no? En España, de todos los contribuyentes, sí, los ricos son el 3,2% y aportan el 32% del IRPF. ¿A través del impuesto de sociedades? A través del impuesto de la renta. Del IRPF. El 3%. Esto no lo sabía, o sea que los ricos. Encima eres un fiscalista, ¿sabes? Derecho fiscal. Es que los ricos sí pagan lo que deben. Qué maravilla. Fíjate qué curioso. Pues me acabas de abrir los ojos. Porque claro. Estaba profundamente equivocado. Claro. ¿Por qué? Porque la idea que tú planteas viene de la utilización falaz por parte de los políticos fundamentalmente, y además esto lo vas a entender tú perfectamente, de equiparar renta y capital con lo que es valor de empresa total. Es decir, si yo tengo una empresa, esa empresa tiene capital y deuda. Si yo sumo capital y deuda, esa no es mi riqueza, ese es el valor firma, pero no es la riqueza, ni mucho menos mi riqueza, ¿vale? Segundo. ¿Y cuál es la riqueza? Claro, ahí está el tema. El tema es que en este mundo en el que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer todos los cálculos relativos al Producto Interior Bruto, que no deja de ser el único escandallo del mundo en el que se suma lo que te gastas con lo que inviertes. Yo no estoy de acuerdo con esas magnitudes, esas macromagnitudes, renta nacional, renta per cápita. Acuérdate que las trajo Kuznets, que era un discípulo de Kondratiev, que lo mató Stalin, porque estos son los primeros hombres que son estadísticos. Sí. Kuznets y Kondratiev son los primeros grandes estadísticos. Cuando Kuznets presentó al Congreso americano, tiempos de Roosevelt, porque era la mano derecha de Roosevelt, económica, le dijo al Congreso, señores, esta magnitud, renta, o sea, Producto Interior Bruto Neto, renta per cápita, estas dos magnitudes, no se piensen ustedes que tienen nada que ver con la auténtica realidad. Claro. Lo que pasa es que nos sirven como indicativos. Son indicadores. Y sobre todo, a largo plazo nos van a permitir ver dinámicas que en otro caso nos resultarían imposibles. Pero la razón es la siguiente. Cuando tú haces el análisis de la renta y del capital de una familia, es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo porque hay un flujo de renta, que es el salario, y un capital, que es el fruto del ahorro, y a lo mejor, obviamente, de un apalancamiento, de un endeudamiento, pero bueno, hay un capital ahí razonablemente, fácilmente transferible de la renta. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Estás queriendo distinguirme entre asalariados, por un lado,
¿cuál es la diferencia con lo que el mundo ha denominado los ricos? Es decir, esas que Por ejemplo, el gobernador del Banco de España, con un sueldo de 12 millones anuales. el gobernador del Banco de España, con un sueldo de 12 millones, es una persona que, igual que un asalariado, está tiene un gravamen. No me imagino lo el que mismo. pagará, pero seguro que le dan una buena caña, porque es un funcionario y no hay quien escape. Eso es. Y no puede Pero que, adjudicar pero un que solo fíjate gasto. que cuando A hablamos, eso. pero cuando hablamos de escapar, fíjate Es que evidente que ese es un rico. Yo considero que una persona que gana 12 millones al año es rica. Bueno, yo no. Con arreglo a mi estándar, ya sé Claro. que hay gente mucho más. No, ¿sí? pero es que parte del problema en el que estamos Sí. es el de constantemente bajar el umbral de rico, ¿no? A mí me Yo sorprende. yo sé me que la refiero a única ti. forma No me de refiero a salir de ti. la miseria es que tengamos cada vez más ricos. Eso es, En más número de ricos Claro. y más ricos cada uno. claro. Eso es lo que tengo más claro que el agua, pero eso ya se sabe de Claro. Adam Smith. Claro. Eso no ofrece problemas, ninguno. Pero- Lo que sí ofrece problemas es cómo podemos grabar un flujo de cash, porque existe el flujo de cash, que sin embargo está rodeado aquí de pagarés, allá de apalancamiento, pero que sin embargo sí hay un flujo. Yo lo de llevaría cash. la pregunta a otro nivel. ¿Deberíamos grabar un flujo de caja? No, deberíamos ver cómo ese flujo es grabable como el flujo de salarios o el flujo de trabajo por renta, por Claro. cuenta propia de un tendero. O, Claro. Mm. Pero es que la diferencia es que ese flujo no es un resultado, sino que es un proceso. Es decir, al contrario... Por eso es técnicamente muy difícil. Yo no No, niego. no te que digo el- que, pero tampoco no, sobre todo es, y yo creo que Hombre, yo la parte- saqué 10 en fiscal. Te advierto Sí. que el derecho fiscal tiene Pues sus muy bien. problemas. No es nada fácil Claro que no. hacer instituciones de derecho fiscal que no sean flagrantemente absurdas. Claro, Es decir, que no sean inecuánimes. claro. Es muy difícil. Pero- Lo que se llama justicia fiscal es uno de los... Vamos, es el problema de la materia. Bueno, es que justicia fiscal es un oxímoron, ¿no? En sí mismo. Es decir, No, sí, no, porque sí, no, el fisco porque está ahí para pagar los gastos del Estado, que a su vez es el invento genial de las sociedades civiles para limitar el egoísmo subjetivo. Pero el egoísmo subjetivo. ¿Sí? Limitarlo, o sea, si Pero- lo cercenas, morimos todos Pero en el acto. hay un punto en el que pasa de supuestamente limitar ese egoísmo subjetivo y de cumplir Por un ejemplo, la efecto. gente que ha hecho un crimen horrendo, en vez de matarlos a él mismo, que es lo que han hecho durante miles de años la humanidad, uno va y encima tiene que sacar pasta para darles de comer, construir edificios, tener recluidos, tener funcionarios, etcétera, etcétera. Eso, sin el hecho de que una sociedad civil se haya convertido en un Estado, es imposible. Bien, pero si nadie está en contra, yo por lo Del menos desde Estado. luego no, yo no estoy en contra del Estado como una decisión colectiva de la sociedad civil por la que todos colectivamente Bien. decidimos Ujú. cómo queremos vertebrar nuestra convivencia. Eso es. Y ponemos una serie de reglas y ponemos una serie de personas que nos sirven. Así es De como lo acuerdo. plantea Hegel en la filosofía del derecho y me Efectivamente. parece insuperable. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es cuando eso que nosotros comenzamos por llamar justicia fiscal se convierte en la justificación de la represión. Es decir, cuando tú lo que pasas es de decir, oiga, no, aquí tenemos una serie de servicios y todos estamos de acuerdo en ellos y los vamos a sufragarlos. y los vamos en sufragarlos y los vamos a Los gestionar vamos a sufragar y- en medida proporcional a nuestro cash. y los vamos no a nuestro cash, Antonio. Si lo hacemos en base a nuestro cash, destrozamos la propia sociedad civil. Se tiene que hacer en base a la productividad. No, lo que pasa es que ten en cuenta que un cash, por ejemplo, una Amancio Ortega vende pues 100 millones y se puede suponer que o gana o pierde con eso porque Claro. eso son empresas y ahí no tenemos un cash definido al que el fisco Ujú. pueda dirigirse Claro. como en tu sueldo o el mío. Claro. Está- Claro. En eso estamos completamente de acuerdo, pero es que todavía no tenemos un derecho fiscal lo bastante vivo, lo bastante fino, como para detectar que a pesar de que en esa venta de 100 millones que ha hecho Ortega no podemos incluir, no podemos determinar precisamente qué cash, a posteriori, al año siguiente, sí. Porque tenemos los balances de las entidades que ha vendido o Pero yo lo veo de otra comprado. manera. Yo lo veo de otra manera.
Sí, pues por eso estamos hablando. Claro, no. La razón, o sea, esta demonización... No, es que conmigo no cuenten para Antonio, si yo sé que no demonizarlo. estamos hablando de ti, estoy hablando de la sociedad actual que se ha convertido en esta especie de Pero justificación el valor, del Daniel, es que expolio. hablemos tú y yo, no que No, yo sea pero el representante de los ¿Cuál es demonizadores. primero, datos empíricos? Esto. Los 170 billones de dólares de deuda que existen en el mundo actualmente, aunque tú confiscases el 100% de la renta y del capital del porcentaje más rico de la sociedad, Pero no Daniel, se pagarías. acabaría el mundo. No, pero- eso es lo mismo que echarle 5.000, 50.000 millones de bombas Eso es. atómicas Pero sobre y acabaríamos con el mundo. Si Pero se sobre hiciera todo, eso. hay un punto en el que nosotros lo que tenemos que empezar a pensar en cuanto a la vertebración de la sociedad y de ese estado que ofrece nuestros servicios es el de la eficiencia y el de los servicios que presta, no el de Por supuesto. no el de justificar nosotros. Y tú imagínatelo desde el punto de vista de Claro, no, y coges y subes los impuestos para hacer unos servicios que en realidad no son servicios. No son Por ejemplo, servicios, la famosa cooperación internacional de Zapatero. Eso no es más que un birlibirloque que llegó a tener el triple de recursos que el Ministerio de Exteriores. Ajá. Y se encontraban con cosas continuas. Mi pobre hijo diplomático que se me murió, quedaba alucinado porque de repente le tocaba, pues yo qué sé, estar en Seúl o estar en Managua o estar en Bogotá, y la cooperación invertía bastante más dinero que lo que el embajador había conseguido por vía del gobierno hacer como inversión o como trato comercial. Claro. Porque normalmente en contra, porque la cooperación, claro, iba de parte de los condenados de la tierra, las víctimas. Una decisión política. Sí, claro. Es que, fíjate que en Viaje a la Libertad Económica yo distingo gasto público de gasto político. Sí. Y el gasto político es el gran problema con el que el mundo se encuentra actualmente. Fíjate, yo lo llamaría gasto ideológico. Es bueno, gasto ideológico, me gusta todavía más, porque fíjate, por ejemplo, con el tema este del cambio climático y de la cumbre de París y todo eso. Fíjate qué curioso. Resulta que se sale de esa cumbre de París con un acuerdo que no es ni en el que no hay los países no tienen ningún objetivo que sea obligatorio, en el que los países no tienen ningún tipo de penalización, en el que tal y cual, y en el que exclusivamente lo que se pone es una cantidad absolutamente desproporcionada de dinero para toda una serie de subcomités y burocracia sesgadita. Burocracia sesgadita, porque claro. No es burocracia, digamos, imparcial. Es burocracia victimista. Es burocracia, es la burocracia que decía Thomas Sowell, que decía que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y luego pide baja por maternidad. Pero fíjate, sobre el tema de la fiscalidad de las rentas altas. Pero también reconocerás, pensando en Max Weber y en Confucio, que la burocracia ha sido también una etapa necesaria en el desarrollo de las colectividades humanas. Totalmente. Es decir, que hay unos servidores públicos que lo que hay que hacer es oposiciones lo más ecuánimes posibles y control lo más cercano posible, pero eso no es un trabajo prescindible. No. Es decir, un Estado necesita burocracia. Necesita una administración. No una administración, sí. Yo creo que hay una diferencia. Hace su burocracia. Sí, hay una diferencia entre administración y burocracia muy importante, que es la deificación de la normativa. Es decir, si tú te fijas, por ejemplo, hoy hemos vivido un ejemplo muy particular en nuestra familia, ¿no? Pero si tú te fijas, por ejemplo, la decisión por parte de los organismos de crear todas las normas posibles para identificar todos los posibles casos que se puedan generar dentro de una sociedad. Eso se llama reglamentismo y es una locura jurídica que se le ocurrió a Bentham. Voy a hacer que todo esté regulado legalmente. Que no haya ningún resquicio de los tribunales, que no haya iniciativa. Que no haya iniciativa. Es decir, todo va a estar prescrito. Claro. Literalmente prescrito. Eso es algo así como decirle al ser humano, que es pura iniciativa e innovación, usted se va a convertir
en una piedra inmóvil. Claro, Es ¿qué es lo que busca? como- Porque la burocracia lo que busca es no se preocupa del objetivo, no se preocupa del resultado. La burocracia de lo que se preocupa es del proceso. La burocracia lo único que quiere es que esté total y absolutamente reglamentado el proceso. Ayer en una reunión, estaba en una reunión de un grupo de expertos, de grandes cerebros, y me invitaron a mí, yo creo que para equilibrar, grandes expertos, y entonces hablaban y decían, porque lo que hace falta es una planificación al año 2030, y decía otro, hombre, al 2030 es que eso deja mucho a la incertidumbre, habría que hacer una planificación al 2050. Y yo dije, hombre, no, yo creo que ya que nos lo planteamos, una planificación al 3000. Claro, y entonces me miraron como diciendo, hombre, Daniel, un poco de seriedad, ¿no? Y digo, no, ¿cómo que un poco de seriedad? Estáis diciendo tal ridiculez que cuando yo lo elevo al absurdo, que es igual de absurdo 2050 que 3000, pero planificar en sí. Sí. Hay una forma de planificar como la que hizo en mi juicio ejemplarmente el Plan Marshall, Ajá. que fue decir, mire usted, estas líneas de desarrollo me parecen adecuadas y voy a darles créditos especialmente blandos Sí. a estas ramas de desarrollo. Por lo demás, hagan ustedes lo que quieran, sean autónomos y procuren que los actuales pactos bilaterales que van del dinero americano luego a los alemanes, a los ingleses, a los holandeses, tal, ustedes pronto, lo antes posible, hagan tratos multilaterales, es decir, que ya no sean pasas. Justamente ese año, el Plan Marshall, se crea el Comecon, donde están prohibidos los tratos bilaterales, donde, por ejemplo, la zona de frontera de Hungría y Bulgaria, pues naturalmente los comerciantes limítrofes llevaban a lo mejor miles de años. Entiéndase, ya no. Entonces ya no. Claro, entonces claro. hay que irse a Moscú Claro. con aquello y volverá de Moscú a lo que está a 5 o 10 kilómetros de donde estaba. Esta es la idea de la planificación en estado puro. Claro. O sea, no se dan cuenta de que el ser humano es innovador y que si tú le quitas la iniciativa, le quitas la fuente de riqueza. O sea, a mi juicio, el factor que realmente define el valor no es nada sólido, tangible, Claro. y mucho menos inmuebles. Claro. El valor es la capacidad que tiene un ser humano de hacer más barato algo que se hacía más caro. Que se hacía más antes. caro y que se hacía más. Y eso además, es el valor. Y la idea de los estados de pensar que fíjate, tú has dicho una cosa interesante, ¿no? Que es la percepción esta de una falta de empatía, una falta de solidaridad en el individuo que el Estado debe cubrir. Fíjate qué curioso esta reacción que estamos... decía el límite del Claro. egoísmo subjetivo. El egoísmo subjetivo. Y fíjate que no hay mayor egoísmo subjetivo que el que tiene una persona que toma el poder y que no tiene ningún tipo de responsabilidad Clarísimo. personal. El autócrata, Claro, te refieres al eso es, autócrata. claro, entonces... Fíjate qué interesante en esta época que estamos viviendo en la que se genera ese rechazo a lo que se ha llamado globalización. ¿Y por qué se genera ese rechazo a la globalización? No porque la gente perciba que hay algo negativo en el comercio internacional y en que busquemos la mejor manera entre que tú y yo comercemos, ¿no? Sino porque se traslada la decisión completa de cómo se vertebra ese comercio global a unos entes supranacionales liderados por unos burócratas y unos señores que, además de tener un incentivo perverso en que las cosas continúen siendo como en el statu quo, tienen los recursos de los demás, es decir, son solidarios con el dinero de los demás. Entonces, a mí me gusta, cuando vas a Estados Unidos, me gusta cuando se diferencia entre globalización y globalismo, que no es lo mismo. Como decían, ¿por qué? Porque dicen, no es lo mismo decir, oiga, ¿por qué tiene que haber un ente supranacional, sea Bruselas, o sea la cumbre de París, o sea la ONU, o lo que sea, que decida de esa manera?
¿Cuál es el resultado que ha generado ese rechazo? Por definición, cuando se traslada el poder de decisión a esos entes supranacionales que tienen por definición intereses políticos en mantener lo que está actualmente, son en sí mismos los entes más conservadores del mundo, porque lo que quieren es perpetuar lo que tienen ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en vez de potenciarse el comercio global, la iniciativa individual, que las pequeñas y medianas empresas crezcan, etcétera, 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 ¿qué es lo que ocurre? Que se promociona el rentismo. Se promociona a los mal llamados campeones nacionales, a las empresas estatales, a aquellos sectores que se benefician de la subvención implícita que supone la devaluación, la bajada de tipos de interés. Pero tú ves en la globalización de las burocrática, o sea, por ejemplo, en entes como los que crean tratados como el que creó la NATO, o como la Unión Europea, o lo que haya de equivalente en Asia, tú lo ves separable de que la eficiencia ha conseguido hacer que la empresa nacional se convirtiese en multinacional. No lo veo separado, lo veo simplemente... Yo lo veo paralelo. Es paralelo. Es decir, el hecho de que la eficiencia empresarial ha llegado a crear empresas del planeta entero que se deslocalizan por sistema, es lo mismo que los países de ser pues la pelea permanente entre Francia e Inglaterra, claro, que ya estuvieron 400 años guerreando, claro, o si no, luego de repente, no, vamos a guerrear los ingleses y los franceses contra los alemanes, que también lo hicieron durante 50 años más. No, es decir, vamos a llegar a entes, digamos, de paz, centrados básicamente en la cuestión económica, donde nadie se mete en la ideología. Donde cada país se regula ideológicamente como le da en gana, sí, y finalmente tenemos un mundo dividido en dos sistemas que, a mi juicio, funcionan. Uno es el que tiene seguridad social, como la Unión Europea, aunque signifique que de cada 4 euros 3 vayan para la seguridad social, y otro que, bueno, la gente gana mucho más, como el de los Estados Unidos, porque la presión fiscal es inferior. Pero ¿por qué pueden los americanos tener ese sistema y tenemos seguridad social en Europa? Pues porque el rencor en Europa es mucho más alto. Porque hay al menos un 10% de voto comunista permanente en los últimos 200 años. Yeah. Y en los Estados Unidos no hay ni 1% de voto comunista, mejor dicho, hay un 0,03 y está cuantificado el voto comunista norteamericano. Entonces, no hay que dar de comer al resentimiento, no hay que dar de comer al victimismo. Y al mismo tiempo que montamos instituciones de seguros sociales múltiples, incluso como por ejemplo el sistema de seguridad social alemán es impresionante. Por ejemplo, no solo permite que tú elijas médico, sino que ese médico que tú has elegido puede perfectamente ser un indocumentado, un charlatán, que cobre lo mismo que un diplomado. Pues bueno, eso lo admite el sistema alemán. Y bajo eso copago, con copago, por supuesto, con copago. Es que yo creo que desde el punto de vista de los sistemas, yo creo hay que tomar en cuenta que la economía en parte tiene siempre una deuda con la política. Es decir, cuánto hay en cada territorio de personas que miran el futuro con cierto optimismo, como mínimo con energía, y deseando ser fuertes, y otros que no, que canonizan la debilidad, claro, que están encantados básicamente de que les vaya mal a aquellos a quienes son. Claro. Puesto que el centro de su anímico tiene una proporción de odio mucho mayor que el otro. Pero sobre todo tiene una necesidad política, que es mantener la pobreza, crear rehenes. Claro, muy importante. Es muy importante. Es decir, estos salvadores de la patria que hablan todo el día de los pobres y de redistribuir y de no sé cuántos, no existen sin la pobreza.
¿no? Decía Ronald Reagan que... No, están aterrados Claro, ante el decía hecho de que Ronald se está Reagan, reduciendo claro, como se reduce. Eso es, claro. El libro Por de- eso, de cuanto Angus cuanto mejor va la Unión Europea, más agresivos se están volviendo. Sí. Porque mientras se escudaban en el manto confortable de la crisis, podían echarle la culpa al sistema, pero cuando de repente resulta que las cosas empiezan a mejorar, el mensaje se radicaliza. Decía Ronald Reagan que el estado de bienestar no se debía medir por lo que se gasta, sino por el número de personas que no lo utilizan. Sí, sí, sí. Eso es el Yo, verdadero por ejemplo, estado del bienestar. no he estado ¿no? nunca en un hospital. Mm. Tengo 76 años, voy a cumplir en unos días. Te has hecho No he un estado chaval. nunca en Sí, un sí. hospital. No voy al médico hace 50 años, ni Ujú. me analizo hace Ujú. 50 años. Tú figúrate qué gasto he generado en seguridad No, social. tú, no, tú Pero eres pago como el que más. estaría yendo todos los días. Ahora fíjate lo que, porque también tú decías, has dicho una cosa interesante, has dicho la economía tiene una cierta deuda con la política. Yo diría más que con la política, que suena a la clase política, con No, no. la estructuración de la sociedad civil. No, claro, Eso ¿no? es. Con lo Y que está entonces- pensando la sociedad civil Eso sobre es. la Y justicia. cuando yo voy a Estados Unidos, que voy con muchísima frecuencia, he vivido en Estados Unidos y todo eso, dices, bueno, resulta que la sociedad civil en Estados Unidos rechaza en una amplísima proporción lo que nosotros valoramos. Y eso, y lo mismo que, y eso cuando yo hablo con la gente, los liberales y todo eso, digo, mira, nosotros tenemos, el liberalismo no es decirle a la gente lo que tienen que ser las cosas. Hombre, claro. El liberalismo es que Amar la libertad. es amar la libertad. Claro. Y parte de la libertad de nuestras sociedades y de la sociedad europea, La libertad es la que- libertad del otro, Daniel. Eso es. Que ya está bien de Eso hablar es. de la libertad de propia. mía, eso es. No, Pero es la libertad, es la- claro, porque la libertad mía a lo mejor es decir, oye, ahí hace más fresquito, levántate, no, Sí, no, es la nuestra- libertad tuya. Nuestra Antonio. libertad Claro. es tolerar la libertad del vecino. que Por es lo eso, que- y la libertad incluye el hecho de que las sociedades europeas han decidido colectivamente, con toda una historia de confrontación y de luego buscar una solución, el tener unos sistemas de apoyo social, como la seguridad social, etc. Bien, pues lo que tenemos que hacer una vez que como sociedad civil hemos construido eso, ¿qué esto pasa? Ah, perdón. ¿Qué Bueno, pasa? esto va, Me esto lleva es- el coche. Sí, perdona. Te tienes que mover, me dice Sí, Bea. perdón. Ah, no, y yo voy a aprovechar para echar pues más hecho, cacaíta. aprovecha y No seguimos. digas que- Pues mira, fíjate una cosa que decían que el comunismo es un sistema tan malo que ni los alemanes fueron capaces de hacerlo funcionar. Ni los alemanes. Claro, Bueno, pero es verdad, el pero régimen es que- nazi era comunista. El régimen nazi, Y el se régimen dice lo nazi. contrario, pero Bueno, echaron en a el- Shah, que era el gran banquero, cuando echaron a Shah, el sistema fue a tomar por culo porque ahora gastos de rearme. Pero fíjate tú que tú lo explicas en la tercera parte de Los enemigos del comercio, que Mussolini, Hitler beben de esa violencia y de ese convencer. Y admiran profundamente a Lenin. Hombre, son total. Y, Vamos. Y además es de la hecho, regla. de hecho, Y el partido nazi se crea sobre la estructura del PC eso es, ruso. efectivamente. Y si tú Y tomas, la Gestapo se hace a partir del KGB. claro, del NKVD. Pero sí, 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 sí. exacto. Sí, 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 Pero sí. se llamaba KGB, no, se llamaba Checa original. Se llamaba Checa originalmente. Y pero fíjate que lo que es importante también es porque, claro, la tentación colectivista, bueno, pues se genera en las sociedades porque se parte del buenismo, de que va a venir un salvador mesiánico, ese Eso señor, es básico. el mesianismo No, pero social. sobre todo, porque ese va a venir para poner a los últimos primeros. Eso es. Que es el acto de violencia más arbitrario que se puede imaginar, pero es lo que desean estas gentes. Y que además no se trata de facilitar que los últimos puedan llegar a ser los primeros, no, se trata de hacer a los ricos Claro, más se pobres, trata de- aunque los pobres sean más pobres. Claro, no se trata de... Por coger eso a mí siempre me hace la muchísima tortilla, gracia cuando viene alguno vuelco de estos. de la tortilla. Sí, eso es. Vuelco de la tortilla y agárrate. Para eso, para asegurar que ya no siga habiendo movilidad social,
vienen y dicen queda prohibido el trabajo por cuenta Queda propia. queda prohibido escapar. Sí. O sea, fíjate, Claro, la fíjate frontera que se si tú convierte tuvieras, en claro, muros de Berlín. claro, si tú tuvieras una sociedad perfecta en la que todo el mundo desearía vivir, ¿cómo Claro. vas a cómo Claro. deberías impedir o debería ser difícil atraer? ¿Cuántos están digamos, de los que ahora defienden a Maduro irse a Venezuela? Fíjate que ¿Cuántos en tiempos de Sartre que defendían a Stalin estaban dispuestos a irse a vivir a Rusia? Si es que eso es evidente. O sea, pero ni siquiera los mismos que lo defendían. no, Ni siquiera los mismos que mismos. defendían. Por Porque supuesto. claro, es muy cómodo defender a Stalin desde París, Exacto. tomándote un café y un croissant agradable Exacto. y además teniendo la capacidad, si quisieras, de decir que Stalin es un asesino. Sí, sí. Que es que la diferencia Claro, de la que lo capacidad... dices en Rusia. Lo dices de Rusia no es lo No, mismo. en Rusia solamente lo piensas. Y ya Eso te es. has Decía fusilado. una, no lo como decía una, lo piensas por la noche, no de día tampoco, ¿no? No, hay famoso discurso de Stalin que está en el tomo 3 que dice, dense cuenta que ahora hemos llegado al socialismo realizado y por tanto no solo son delitos las acciones, sino los pensamientos. No se equivoquen. Claro, Solamente con pensar una cosa inadecuada eso es. tendrá su merecido. Claro, claro. Porque, fíjate qué curioso, No ¿Qué? que lo expreses, basta con que lo con que lo pienses. y Y ya no eres amigo mío, ya no formas parte de los míos, entonces debo Y exterminarte. además es esencial para eso, porque la represión es mucho más efectiva cuando tú introduces la arbitrariedad. Es decir, que tú estás decidiendo como policía política que no te fías de una persona, aunque esa persona sea el más apesebrado. Pero y eso el viene más- de los últimos primeros y primeros últimos. Eso es. El primer acto de arbitrariedad Ese. es querer cambiar lo que la espontaneidad va haciendo. Efectivamente. Porque luego, si tú te fijas, por supuesto que la sociedad va haciendo, cumpliendo el refrán de padre trabajador, hijo señorito, nieto por diosero. Eso es lo que va pasando. Pero no, estos quieren hacerlo de una sola vez. Y Por con diseño. la arbitraria suficiente como para que nadie salga beneficiado, más que esa justicia hipotética. para que nadie salga beneficiado más que esa. Pero fíjate qué curioso. El Mesías de turno el Mesías. sale beneficiado porque Y mucho. obtiene el mando absoluto. Y mucho. Que es con lo que sueña. Claro. Él sueña con el mando Y absoluto. mucho, porque además yo recuerdo que había una entrevista con Henry Kissinger en la que él comentaba y decía, hombre, pues que cuando iba a Rusia y veía a los grandes, bueno, pues a los señores del poder, cercanos al del partido político, etcétera, tal, y pues la verdad, pues tenía una dacha, tenían su coche oficial, tenían su calpi, bueno, pero claro, la diferencia es tu posición es absolutamente desproporcionada en cuanto a poder y riqueza con respecto a los demás, porque los demás están tan empobrecidos, claro, o sea, no se trata de decir, Pero, oiga, yo... te cuenta que como no podían cobrar impuestos, lo que hicieron fue hacer inasequibles las cosas. Claro, Las cosas se tornaron tan increíblemente caras para los rusos y luego para los chinos, que bueno, las miraban pasar. Y es el cambio de la tienda al economato. claro. Tú sabes que el economato está siempre desabastecido, eso qué es. casualidad. Fíjate, tú sabes que yo pasé un verano en la República Democrática Alemana, cuando yo era un chaval. Nos invitaron y lo invitaron como ¿En Berlín o en Leipzig? En Berlín, un ejercicio de propaganda política en el que querían llevar a gente de países occidentales para enseñarles ¿Qué año fue aquello? las maravillas a principio, los primeros 80. Y era un chaval. Fíjate que nos llevan, fue un primo mío conmigo a la República Democrática Alemana, llegamos aquí a ese campamento en el que todo está perfecta y absolutamente planificado para que no puedas pensar otra cosa más que eso es el paraíso, y salimos aterrorizados los dos. Claro. Claro, pero era
nos llevaron, o sea, nos llevaron al Berlín Oriental y nos llevaron a un centro comercial que abrieron especialmente para nosotros y que no tenía nada. No tenía nada. No había, o sea, veías unas estanterías en las que había muy bonitas, puestas una cosa y otra cosa 2 metros más allá, pero sobre todo... Es que no ha habido consumo, como hacen imposición indirecta, lo que hicieron fue hacer que desapareciese el mundo de los objetos de consumo. Totalmente. Eso lo lograron, pero lo lograron de inmediato. Pero había una cosa que volviendo al tema de Alemania, uno de los ejemplos más evidentes del absoluto desastre que es el colectivismo. Pero es lo que pasa ahora en Venezuela, igual. Claro, igual. Y en Cuba, vete a una farmacia en Cuba, yo me quedé alucinado. Solo tienen esa medicina que teóricamente te hace más viril. ¿Tú sabías lo de...? Y eso es todo lo que hay. La de el guaraná. Sí, una especie de guaraná que tienen ellos que lo llaman de esta forma. Sí, pero tú fíjate que yo tenía... vas a Cuba y decían, no, la sanidad cubana es la sanidad más cara del mundo. Sí. Es la más cara del mundo. ¿Sabe por qué es la más cara del mundo? Porque... se dice que es universal y para todos, pero en realidad solamente para los ricos, porque cuando uno va, todo el proceso de mordidas que tú tienes que ir para que el médico te atienda, de conseguir poder darle un pantalón vaquero, o poder darle un reloj, o poder darle algo para que te atienda, etcétera. No lo sabía. Claro, sí. Entonces me decían, la sanidad cubana es la más cara. Empieza Daniel recordando que no tienen dinero ni para fabricar ni para importar medicinas. Ni instrumental quirúrgico, dicen. Pero eso 10.000 cirujanos, dice, sí, pero Antonio, te dicen que eso es por el bloqueo. El bloqueo más estúpido de la historia. Bueno, vamos a recordar que el bloqueo se lo impuso Naciones Unidas diciéndole, si usted no devuelve las propiedades que ha incautado, incautaremos las propiedades de Cuba fuera. Si usted sigue con el bloqueo, nosotros le impondremos un bloqueo. La única forma que tiene Cuba de acabar con el bloqueo es acabar con su bloqueo a la propiedad privada. Es la única. Claro. Pero de todas maneras... Pero muy concretamente las expropiaciones a Julio Lobo, que era el hombre más rico cuando llegó Fidel Castro, que era el equivalente a Amancio Ortega, y dice, bueno, expropias a los americanos, expropias a los cubanos, expropias a todo lo que tienes por delante y llamas bloqueo a que respondan diciendo, oiga, devuelva lo que ha robado. No, pero sobre todo... sin más, pero usted no va a tener más cosas. Lo expropias y lo hundes. A mí eso es inmediatamente. Pero la rapidez... Pero ese es el problema de diferencia entre la empresa occidental y la empresa soviética. Hay un libro de Olson. Buenísimo. ¿Ha visto? Qué bueno. Sí. Es clarividente. Claro. Porque en el momento en el que tú... Bueno, es que nacen de subvención y luego rápidamente se quedan sin subvención y, claro, y se convierte, entonces dice, no, pues nosotros vamos a llevar a cabo una empresa sin criterio economicista. Sin criterio economicista significa que el capital circulante se me lleva por delante a la empresa, claro, que es lo que pasa. No tiene en cuenta resultados, bueno, porque además con eso fijan precios. Un día te voy a enseñar que es maravilloso. El del cálculo de costes y cálculo de precios. Al fijar tú los precios por decreto, de repente ya es imposible saber realmente qué vale cada cosa en cada momento. Claro. Porque tampoco hay manera de asignar racionalmente pues recursos y cosas recurridas en cada momento. Claro. Entonces se hace la noche. Claro. Es como una costa que antes tenía faros, precios. Claro, entonces y de repente apagan los faros y los precios se estrellan contra las... Fijan los precios, entonces hundes la economía porque la escasez se te lleva por delante porque no cubre los precios. ¿Por qué? Porque son gente simple que no se da cuenta no, ni de la imparcialidad. Puramente simple. Perdóname, pero que en el Dios de Abraham y en el Dios de Newton, que es puro mando y me obedecen. Ese es su Dios. No entienden que la fuente de la acción y la fuente, digamos, que crea riqueza es todo lo contrario. Y ahí... es una combinación de inteligencia y de innovación, o sea, ¿no? Todo lo contrario, ellos quieren mandar, Daniel, de verdad. Pero yo fíjate, me doy cuenta que ellos piensan que el orden complejo es lo mismo que el orden simple, y no es así. O sea, cualquier sistema complejo reacciona autónomamente. Tú no puedes mandar sobre un sistema complejo. Y sin embargo, tú sí puedes mandar sobre qué vas a comprar esta tarde en el súper. Pero la diferencia entre qué voy a comprar yo esta tarde en el súper y qué van a comprar los españoles esta tarde es de tal proporción. Claro.
que se trata de universos distintos. Totalmente. ¿Eh? Pero fíjate una cosa que me pasó a mí. El colectivista no entiende No, la diferencia entre simple y complejo. no. O mejor dicho, no quiere entenderla. Eso. No quiere entenderla. Porque yo recuerdo, a mí me pasó... Quiere someter el mundo. Eso es. En Caracas tengo yo una reunión con la gente de Rafael Ramírez, que en aquella época era el super ministro de Chávez, una persona que tenía casi todo el poder, pues tenía el ministro de Energía, tenía todo. Me reúno Una con especie de Boyer con González. Pues mucho más. No, el poder que tenía, yo creo que el poder que tenía en la última parte del mandato antes de morir Chávez, Rafael Ramírez, yo creo que no es comparable con ninguna economía. No, bueno, claro que es una economía, digamos, de tipo colectivo. Pero bueno, entonces resulta que estamos hablando específicamente y además de una manera amigable y tal sobre la debacle de las empresas expropiadas, ¿no? Porque todas las empresas expropiadas quebraban. Sí. ¿No? Entonces hubo un momento en el que le dije al funcionario, ustedes no se dan cuenta de que se las come el capital circulante en el instante en el que no tienen ni gestión de costes, ni gestión de procesos, ni control sobre los márgenes y lo que se vende. Y dice, el capital circulante es un concepto capitalista. Exacto, sí que no saben ni de lo que hablas. No saben cuenta de resultados. El capital circulante es un concepto Ellos capitalista. no Pero yo es que te voy a traer... En el proceso de formación de precios. Exacto. Ellos creen que los precios pueden ser decretados. Eso es. Es asombroso. Bueno, si tú te vas a... Mira, todos sabemos que el precio se forma por coordinación de demanda y oferta. Todos lo sabemos de sentido común y nadie cambiará eso. Bueno, estos han decidido que aunque sabemos eso, ellos van a cambiar el mundo. Claro, porque para ellos, y vuelvo al tema del monetarismo, fíjate que curioso que si tú fueses un político o un gobierno que realmente lo que buscase es la riqueza y la prosperidad de los más pobres, jamás tomarías políticas inflacionistas y monetaristas. Claro. Jamás te dedicarías a imprimir moneda como un loco, y jamás. Lo que pasa es que lo que eso hace es la expropiación vía monetaria de la economía completa. Tú en realidad lo que estás... Empobreces a todo el mundo. Eso es, de hecho se llama beggar thy neighbor, claro, ¿no? Empobrecer al vecino. Exacto. Pero fíjate qué curioso que además, históricamente, todos los regímenes comunistas o intervencionistas que han llevado a cabo esa política, desde la Revolución Francesa con los assignats, hasta... Aquello fue trágico, bueno, los asignados fue trágico. Eso fue una cosa trágica. Pero fíjate qué curioso que ellos crean moneda de manera artificial y generan una enorme hiperinflación. ¿Y a quién le echan la culpa? Al comerciante. No, acuérdate que los asignados sean las propiedades de la iglesia. Primero, Primero, por eso volvemos al tema de lo de los ricos. El principal, o sea... Primero se dice, no, nosotros vamos a expropiar los bienes de la iglesia y con esa base que evaluamos en tanto, luego creamos que dinero. Los asignados primero hicieron, me parece que eran 200 millones de Eso luises, y inmediatamente tenían impresos como 300.000 millones o 300.000 asignados. Claro. Pasaban de 2.000 a 300.000. Claro. Es misma cosa, teniendo el mismo principal de referencia, la misma garantía. No había cambiado la garantía, pero habían subido los asignados 35 veces. Y tú dices, y ahora valen menos. Y dices, pero usted es imbécil, ¿o qué para? No sé lo que tenga que multiplicar 10 por 10 son 100. O sea, pero fíjate que al día de hoy, uno detrás de otro, siempre aparece la utilización del enemigo exterior, ¿no? Imprescindible. O sea, imprescindible. Es imprescindible. O sea, en el caso de Allende, en el caso de Maduro, en el caso de eso, en vez de ser lo que es bien evidente, es decir, tú tienes una creación de moneda absolutamente desproporcionada, claro, que genera una enorme inflación y escasez, y que es bien evidente, ¿entiendes? No es una cuestión que tú puedas incluso evitar, pero además es tan evidente como el hecho. Te voy a contar una cosa que le pasó a un amigo mío en Argentina. Estaba paseando por Buenos Aires y vino un señor, ¿no? Se le acercó y le atracó. Entonces mi amigo
pues como me están atracando, le dice, bueno, pues aquí tiene usted el reloj, aquí tiene usted una cadena de oro que yo llevaba y tal, y aquí tengo unos pesos. Y le dijo el ladrón, los pesos se los queda usted, que eso no vale nada. Se llevó el reloj, se llevó el y dijo, váyase usted a la porra que yo no quiero El eso. escaso efectivo en rublos fuertes que tenía Lenin se lo gastó en tinta y papel de billetes Bueno, tú sabes que... para hacer una hiperinflación creadora de lo que él llamaba el paraíso extramonetario. El paraíso extramonetario, efectivamente. Que es decir, nosotros, el Estado, decide la cantidad de moneda completamente fuera de los bienes y servicios, del valor, de la cuenta. Pero tú creas ese paraíso y ¿qué pasa? El campesino es más del 90% de la población y más del 90% de la generación de riqueza. ¿Cómo le pagas? Eso es. O sea, entonces le das un vale y luego dice, no, vamos a pagarle bien generosamente. Y entonces para eso se gasta el dinero en tinta, que es la más cara de los billetes, y papel, que es el más caro de los papeles, porque el billete, el papel moneda, efectivamente es una obra de orfebrería en sí mismo, que dura muchísimo más. Imagínate si nos metiéramos en el bolsillo simplemente los folios de los libros, cuánto nos iban a durar la tinta y el papel, ¿no? Tiene que ser súper papel y súper tinta. Totalmente. Se gasta toda la pelea. Entonces coges y primero le pagas al campesino con vales. Así lo intenta 3 meses. Luego el campesino le dice que nanay de la paraguaya. Y entonces finalmente empiezan a pagarle con aquella mega hiperinflación monstruosa, equiparable a la alemana, a aquella después del crash de Wall Street. Pero luego el campesino se encuentra con que va a comprar su propio bien. Y O nadie sea, por quiere ejemplo, eso. un celemín de centeno se lo compran a 10 y se lo venden a él a 500. Claro. Entonces, ¿qué quieres decir? Bueno, la operación, digamos, de ingeniería social básica, vamos a convertir al 90% de un país en proletarios, Eso es. que son el 2%. Entonces es una operación de genocidio sistemático como no se había conocido en la historia Bueno, es humana, pero sobre todo amparada en el bien de todos, Eso que es lo más asombroso. Claro, es que desde la excusa del supuesto bien común, la devastación económica de un país vía la explosión monetaria es la mejor manera, es la única manera, la más rápida en la que tú y tienes de eficaz. Expropiar toda la economía. Fíjate, si tú incluso hoy en día, en un sistema el que tú quieras, el proceso, si tú decides expropiar a lo Chávez, ¿no? Es decir, expropiese, ¿no? Sí. Eso es un proceso lento. Es hasta incómodo, pueden hasta ponerte pleitos internacionales, devastando la moneda y hundiendo el país y haciendo a todo el mundo pobre. Expropias, es lo que te decía yo de ser el rey de las cenizas. Que benditos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Eso es el sermón de la montaña. Eso es. Y entonces luego hablas de guerra económica así, y te quedas... Así consigues realmente, de forma rápida, que todos sean pobres. Eso es. O sea, y todos rehenes. Pero además es que esto no es que lo decimos, es que esto ha pasado en 82 países en los últimos 100 años. Claro. Y lo tenemos ante los ojos. Antes, este factor empírico no existía. Pues todo para eran discusiones teóricas. Claro. Pero, y también se podía decir que el dinero se podía medir en horas de trabajo. Antonio, pero es que el argumento más poderoso, el argumento más poderoso que existe hoy en día para refutar la evidencia esta vez es diferente. Las palabras... No, y sobre todo es que la amnesia. La amnesia. Decretar la amnesia. Sí. Decretar la amnesia. La historia... A mí me han dicho muchas veces de los 3 volúmenes de los enemigos, ¿y esto por qué tienes que recordar estas cosas? ¿A qué viene esto? Son ganas de fastidiar. Claro. Y tú dices, ¿cómo ganas de fastidiar? O sea, Polibio decía, la única forma de vivir el presente informadamente es conocer el pasado. Pues no, ahora con nosotros... Bueno, decía Thomas Sowell que el socialismo, el intervencionismo, tiene un historial tan absolutamente devastador de que solamente un intelectual lo puede justificar. Solamente un intelectual, sí. Ese que le dicen, mira, ¿cómo distingues inversión y ahorro? Y ya inmediatamente queda mudo,
porque es que ni siquiera se ha planteado inversión ni ahorro, No. conceptos. Claro, Entonces, porque ¿qué, solo ¿qué existe... me estás diciendo? Es como abracadabra. Abracadabra. Ábrete Shazam. Ábrete Shazam. Sí, sí. Claro, pero fíjate que la importancia que tiene la utilización de los símbolos del buenismo, del bien social, de todos juntos, de no sé qué, de vosotros contra nosotros, de ellos contra tal y que cual, para acaparar el poder de forma absoluta desde el mesianismo, porque claro, Nunca se había visto una concentración de poder como la que logró Lenin. nunca. Nunca. En ese sentido, Bueno, se le puede cuando hablaban del zar, un genio claro, de la historia universal, porque la estructura tan increíblemente prolija que son los consejos soviéticos, eso es increíble. Es la gran apariencia de que todo el mundo está todo el tiempo votando sin que nadie pueda votar nada. Eso es. Pero ¿Qué es es lo de- una obra de genio, es un genio total. del mal. ¿Qué es que lo de capaz crear? de inventar Claro. eso en nombre de una cosa que yo sinceramente creo que Lenin creía en eso. Lenin creía que el rencor de clase redimía, igual que por ejemplo un antibiótico te redime de unas paperas, ¿no? Estaba convencido. Totalmente. O sea, el instrumento, el bisturí, el don de Dios a la humanidad es el rencor. Es el rencor de clase. Es el rencor de clase. Por eso, la obsesión de recuperar el mensaje de la clase. Cuando Dicen, hoy en pero día- es que ustedes creen que puede seguir habiendo pobres. Y dice, no, si no creemos eso, son ustedes los únicos que realmente insisten, dada la formidable fertilidad del espíritu objetivo humano, ustedes son los que insisten en que no solo siga habiendo pobres, sino en empobrecer sistemáticamente cualquier zona donde ustedes reinen. Pero no es porque yo se lo diga, es porque ustedes lo hacen cada día. Claro. Es decir, ahora lo que está pasando en Venezuela no es más que lo que ha pasado durante los últimos 100 años. Nada, de fíjate experiencia. que Estamos en 2017, son 100 años de la Revolución Rusa, ¿eh? Justo 100. y todos, absolutamente todos los ejemplos han sido devastadores. Todos, no ha habido Todos. uno, Ni uno. ni uno. Ni uno que Yo sea. me he fijado en detalles tan absurdos como las repúblicas africanas al hacerse independientes, la Indonesia de No, mira, Sukarno. Zimbabue. Me he ido a cada país a investigarlo. No falla, macho. Claro. Es sistemático. Y entonces Porque digo, tú pero- niegas la esencia del ser humano. No, sí, yo diría que niegas la naturaleza. Eso. No solo la humana, niegas la naturaleza en general. Por ejemplo, el sistema de precios, evidentemente son señales útiles. Te van indicando qué proporción de bienes y qué proporción de dinero hay en cada zona, en Ujú. cada momento. Claro. Eso es lo que hacen los precios. Entonces los apagan los precios. Y la gente va a ciegas, se tropieza con todo. Y luego ya empieza a morirse de hambre. Claro. Por supuesto. Y como mucho consigue vivir subnutrido, como ha pasado con los rusos, pues unas décadas más, hasta que finalmente aquello dice, no, vino el enemigo y se lo llevó, ¿qué va? Todos estos sistemas mueren solos, Claro. implosionan, Además- todos. Porque ese es el destino de lo que se oponga a la fisis, digamos, Claro. al reino físico. Claro. Ellos oponen el ideal a la realidad. ¿Cuál es la consecuencia? Que la realidad los devora. La realidad siempre los devora. Claro. La realidad siempre los devora. Ahora, entre tanto, crean una magnitud de dolor y de falsa conciencia como no la había conocido la humanidad. Y ese dolor, además, otro de los problemas es que mucha gente dice, bueno, fíjate tú, lo que tú explicas muy bien en el tercer volumen, dices, las revoluciones redistribuidoras nunca se crean desde la miseria, siempre desde un proceso de relativa... Bastante capitalización. de relativo enriquecimiento y de hecho prosperidad, cuando con una clase media que se va formando de una manera importante. Y eso es muy importante porque se tiende a decir, hombre Daniel, es que los populismos, el comunismo Vienen vuelve a de que hay nacer, muchos viene pobres. de la pobreza. Mentira. No, se equivoca. Mentira. Cada vez que llega el populismo, entonces todo el mundo es pobre. siempre viene del privilegio. Siempre viene del privilegio. Pero El sin po- el- excepciones. Lo curioso porque vi el refrán que dice la excepción confirma la regla. Claro, Pues aquí no tenemos la excepción. claro. Nos Y falta eso- hasta eso. Tenemos hasta la falta de la excepción. Pero fíjate que eso ocurre, pero hay otro factor que es muy importante en el debate y es, bien, eso ocurre, fracasa,
pero luego lo que se tarda en recuperar la economía. Y volvamos al ejemplo de Alemania. Alemania Federal, Alemania Federal, Alemania comunista, dos países que tienen una demografía, una capacidad muy similar, etcétera, etcétera, se reunifican y 30 años después, Alemania del Este todavía no ha recuperado los niveles. Y eso que vaya inversión hicieron los alemanes occidentales en más, la Alemania Oriental. Más de un billón de euros Sí. de inversión adicional. Kohl tomó ahí riendas en el asunto, fue increíblemente generosa Alemania. Totalmente. Increíblemente, pero a costa, digamos, de De auténticos todo. sacrificios. Sí, vamos, una austeridad absolutamente brutal. Porque fue una decisión consciente por parte de... Todos los ríos estaban emponzoñados, todos los lagos estaban emponzoñados, toda la industria estaba desfasada, la agricultura era ridícula en comparación con la de la adaptación, pero no. Es que aquí se trata de que vale más odiar que amar, vale más ser estúpido que ser eficiente, así más. Sí, Sí, y además, y además es... Y ya vendrá el Mesías, Jorge, por Dios, échame una mano con esto. Ya vendrá el Mesías. Ya vendrá el Mesías que me lo va a solucionar todo. No te soluciona nada. Sí. No te soluciona nada, pero a una Comandante Supremo. El comandante Supremo. Pero ese Mesías, pero Castrados. es muy importante centrarlo todo en esa sola persona, porque si fuese un colectivo le pondrías duda. Pero cuando tú elevas... acuérdate que Lenin creó el partido justamente para decir que los pobres necesitaban una autoridad plural, lo llamaba autoridad plural. ¿Para qué partido? Claro, el partido era una pirámide jerárquica donde no había más que uno. Y tú has dicho una cosa muy importante. Estar constantemente votando para no votar nada. Nada, sí. Como, o sea, eso, por ejemplo... Es una prolijidad. El sistema de consejo soviético, no te lo imaginas. No, y lo de Cuba, ¿no? Lo de Cuba, todo el mundo votando en el barrio. Venga, señores, ustedes voten, ustedes... Y luego, mientras ustedes votan todo para nada, y porque no se decide nada, hay un señor que lo decide todo. Eso es magnífico. Desde siempre. Esa es la perversión. Ese es el comandante supremo. Claro. Al cual pues tenemos que agradecerle lo bien que estamos. Mientras ustedes están porque ahí... aunque pasemos hambre, pues bueno, estamos contentos porque somos antiimperialistas. Yo tuve el otro día una charla con un señor que me dice, bueno, señor Lacalle, yo lo he visto en la televisión y tal y que no sé cuánto, y yo quiero decirle que yo soy de Podemos. Y bueno, pues yo en mi círculo, pues nosotros debatimos, yo digo lo que quiero y vamos votando y la gente vota cosas distintas y tal y todo eso, y yo creo que eso es democracia participativa. Y le dije, ¿cuántas de esas cosas que han ustedes votado han ido a la parte de los que mandan y están en el Parlamento? Planteadas como proyectos de ley. Proyectos. ¿Cuántas? Y dice, hombre, pues la verdad no lo sé. Pero digo, se lo digo yo. A este cero. le debes aclarar. Dice, mire usted la parte que ha escoltado a la función de la CLAC en las asambleas. La CLAC era una institución ya importante en Grecia y Roma. Sí. Los gobernadores romanos estaban obligados a presentar al emperador todos los años un informe sobre las CLACs de los teatros, de los hipódromos, de los circos. ¿Por qué? Porque la CLAC es una forma de manipular las asambleas. Claro. Es decir, 10 hombres bien distribuidos. Claro. Pero esto lo hemos hecho en el PC yo mismo. Bueno, en la Facultad de Derecho y en la Filosofía. Lo ha hecho cualquiera que se haya presentado a delegado de clase. Dos en aquel lado, 3 en el otro, que abucheaban, aplaudían. Y claro, esto arrastra, porque el ser humano es gregario en gran medida. Claro. Es asombroso. Es asombroso. Entonces, Pero cuando tú les dices la CLAC, dice, ¿qué es la CLAC? Nadie sabe lo que es. No, algunos saben lo que es la CLAC, pues todavía en los teatros, los que estrenan siempre se llevan su CLAC para que no ¡Bravo! Ahí incluso está. Puede haber CLACs de abucheo. Entonces, ¿te acuerdas, Jorge, que había como... 6 o 7 tipos de abuchadores? Sí, claro. Los aulladores, los llorones... Tenías ¿cómo eran? Los que... El director de CLAC, ese es el primero. Luego tenían su ayudante.
Y a partir de ahí ya los especializados. Pero luego tenías los que estaban, los abucheadores, cuyo objetivo era generar el odio en los demás. Es decir, no los que decían ¡bu!, sino los que decían ¡traidor! ¿Te acuerdas? ¿No? Los que decían... estaban subdivididos. Claro, también. que es muy diferente. No es lo mismo decir ¡no estoy de acuerdo! ¡Mentira! A decir ¡traidor! No es lo mismo. A Justiniano estuvieron a punto de matarle en aquella famosa revuelta de la Nica. Lo salvó de milagro la vida. Fue un hipódromo. Empezó con una claque. ¿Verdad? Y de repente la gente se indignó, salió del hipódromo, ya 80.000 personas empezaron a quemar cosas, se fueron al palacio, de milagro salvó la vida. Qué increíble. Pero fíjate que nos encontramos en una circunstancia... He dicho Constantino, era Justiniano. Has dicho Justiniano, ¿no? Ah, era Justiniano. Sí, sí, no. Nos encontramos en un entorno en el que, claro, obviamente, como cualquier sistema, no existen los sistemas perfectos, como cualquier sistema, pues el capitalismo tiene pues sus errores, sus aciertos, sus cosas positivas, sus cosas negativas, todo. Pero fíjate qué curioso que se ha llegado a una situación tan absolutamente demencial como que se consideren errores del capitalismo a cosas que son directamente decisiones de intervención absoluta, como son las políticas de demanda. Es decir, o sea, resulta que se llama un error del capitalismo a una cosa que es una decisión consciente de forzar una demanda artificial, sea vía bajadas brutales de tipos de interés o aumentos enormes de la liquidez, y entonces luego dicen la culpa es del mercado. O sea, es como si yo te digo a ti ahora mismo, oye, aquí una cervecita, y luego digo, ¡hala! El borracho, ¿no? Bueno, yo creo que lo único que se le puede atribuir al capitalismo como diferencia de lo que podríamos llamar realidad, es decir, estado de cosas alcanzado por la humanidad en cada momento del tiempo, porque el capitalismo es una constante, salvo esta locura de los últimos 100 años que ya ellos mismos han autoimplosionado o están autoimplosionando, salvo esto, el capitalismo antes lo que pasa es que era capitalismo de Estado, es decir, el emperador de China es propietario de China, de cada bien. Claro. Igual Carlomagno era el propietario de cada bien que había en su Europa. ¿Cómo no va a ser capitalismo esto? Claro. Lo que pasa es que de una ineficiencia absoluta, ¿qué es lo que determina que a mi juicio sea inadecuado el nombre capitalismo para describir lo que hay? Pues que en realidad se llama, o sea, se pretende intervenir en un asunto que es digamos, o sea, es algo así como si la consecuencia pretendiese ser fundamento. Eso es. Se fuera hacia atrás y con una especie de acto mágico refundase el acontecer, pero a posteriori. Y tú dices, perdón, el tiempo ya sabemos en qué dirección va. ¿Usted cree que podemos hacer algo? Que podemos revisar el pasado. Sí, podemos. Pues bueno, Podemos se llama una formación política, ¿no? Pero pero fíjate que precisamente eso Entonces yo no lo llamaría capitalismo, yo la llamaría realidad fundada en que la iniciativa se ha difundido y que por tanto al ceder el despotismo generalizado que ha estado reinando sobre la humanidad, al ceder el despotismo, la libertad ha empezado a mover sus alas. Y esas alas, que son las alas del espíritu y las del amor, han generado una riqueza enorme. 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 Que no podíamos ni imaginar hace 200 años. Bueno, y que la reducción de la pobreza que se ha dado en todo el mundo, la reducción... Bueno, imagínate que había 800 millones hace un siglo y ahora estamos acercándonos a los 8.000. Claro, es que estamos O sea, hay 10 personas donde había una, pero están mucho mejor alimentadas ahora que aquella una de antes. Y entonces, para perpetuar esa sensación y ese objetivo mesiánico intervencionista, se pasa, ante la evidencia empírica de la reducción de la pobreza, se pasa a hablar del riesgo de pobreza. También yo tengo riesgo de caerme de esta relativa. silla. Vi ayer en el Twitter de que se habla de pobreza relativa. Claro. 2/3 de los niños españoles son relativamente pobres. Relativamente pobres es que no pueden comer carne 3 veces al día, que no comen carne 3 veces al día o que no se van de vacaciones. Pero fíjate,
el otro día había un economista norteamericano que puso un mapa en el que decía: 2/3 de los niños de los países más ricos están en la pobreza. Y el mapa era un mapa de la pobreza, del riesgo de pobreza relativa. Riesgo de pobreza relativa. Sí. Riesgo de pobreza relativa, fíjate qué diferencia. No, pero el año Pero pasado yo le contesté y le dije: disculpe, riesgo de pobreza relativa no es igual a pobreza. Y se acabó. Y bueno, tuvo mucho éxito, ¿no? Pero no respondió. Yo no sé si te has tomado el trabajo, pero es que es una delicia la lectura de Angus Deaton. Es el economista más sabio en punto de vista demográfico. The Great Leap Forward, Sí. ese libro, ese libro que muestra el avance en la... Vamos, ese libro se publicó el año pasado. No sé cuál es el título en español, pero es El Gran Salto Adelante. No, yo lo he leído en inglés, sí. Sí, magnífico libro. Magnífico Pero, libro que amor, muestra... extraordinario. Uno de esos libros que se escribe cada 50 años. Sí. Yo además le llamo... Deaton es un genio total. Pero fíjate, ese libro... Más como te investiga, como Deaton, empezó con cañerías, o sea, fue tratamiento de cañerías en Londres el que acabó haciendo que se disparase la tasa de natalidad, no la tasa de supervivencia de los recién nacidos. El detalle con el que Deaton se aplica a todo el planeta, una capacidad, unos conocimientos de demógrafo que yo creo que solo él los tiene hoy en el mundo. No creo que haya un demógrafo de su nivel. A su dominio, digamos, de la historia universal, pues es fantástico. A mí me parece que Deaton y Pinker, el de Los Ángeles de la Guarda, como se llama, esos han escrito las obras más interesantes, digamos, del último medio siglo. Porque ya atrás se nos queda gente como Hayek o Schumpeter, ya bastante atrás. Claro, y además son muy de su época. Son muy de su época. En cambio, Deaton y Pinker son totalmente actuales. ¿A qué se dedica Pinker? A decir que la agresividad se ha reducido brutalmente. No la agresividad, la agresión. La agresión. La agresión. Y a demostrarlo a nivel de 1000 páginas. Igual Deaton, de decir, bueno, es que la pobreza prácticamente hemos pegado un salto adelante, que es que la pobreza es una rareza. Es una rareza. Es una rareza. Al contrario de lo que nos intenta vender. Exacto. Pero fíjate, yo siempre que... Pero léanse a Deaton, por Dios, no me digan tonterías. Siempre que viene alguien y me dice sobre el libro de Piketty y tal cual, no sé qué el libro más ridículo. Tiene la talla del autor, que es el único francés de los últimos 50 años con 1,50 m. Pero yo sobre todo les digo, mira, el antídoto a esta... Primero, a esta completa invención, porque es que ni siquiera, o sea, se inventa una serie de baremos de crecimiento de riqueza que simplemente viéndote la lista de los más ricos de Forbes desde 1990 al año 2017 ves que no es cierto, porque en el año 90 el top 10 tenía 7, 8 japoneses y hoy no tienes ninguno, etcétera. O sea, no, pero es que la movilidad no quieren verla. O sea, el problema de estas actitudes es que son fijistas. Totalmente. Es decir, es una física fijista donde no existe la transición, no existe el movimiento. Claro, no existe son el fotos ciclo. Fijas, claro, y además porque normalmente niegan el ciclo. trucadas, como hacía Stalin, es decir, metía a una persona, la sacaba de la foto, claro. Foto finish, claro. En este caso. Porque fíjate pero una cosa, no hay dinamismo. Divertidísima del libro de Piketty, ¿no? El libro de Piketty habla sobre la Yo lo vi, lo estuve ojeando en la librería y dije... Pobre hombre, qué pérdida de tiempo. Pero bueno, también. Pero una de las cosas que alucina es que una persona que dice que... Y luego ya vi en YouTube y digo, carajo, en Francia no había nacido un señor de esta talla, probablemente en 50 años. Es un caso de cretinismo, pero ya físico. Pero sobre todo es un caso de manipulación tan evidente. Porque fíjate, tú dices, oiga, es que la riqueza crece exponencialmente y crece con un factor que él se inventa, por supuesto, y en todo el libro no aparece. Sí, que lo puede llamar la constante D, si quieres, de Daniel, pero bueno. Que
crece exponencialmente con un factor constante, etcétera, que por lo tanto, y luego dices, pues si esa es la cosa, tendríamos que privatizar la seguridad social. Sí. Porque claro, si la riqueza, lo que tendríamos... No, pero sí es incoherencia, Daniel. Claro. Tú no le puedes pedir que esa gente, como esta gente parte de la idea que va a sustituir el fundamento, que es lo único que nos viene dado, pues ellos no, ellos van a hacer la operación inaudita, físicamente imposible, y ahí se ve su idealismo profundo, Claro. que es que no comprenden la diferencia entre simple y complejo, y tampoco la diferencia entre mundo ideal y mundo real. Totalmente. O sea, es la misma cuestión, pero además todo es voluntad, pero encima es mala voluntad. Es mala. Es ganas de que otro lo pase mal, o sea, ganas Sí, de porque que otro sufra porque así voy a ir yo mejor, teóricamente, claro. Y tú dices, Mira, no, hombre, en una entrevista le preguntaban al actual líder del fíjate Partido cómo se Laborista. puede ser anti algo. Pues bueno, llevan 100 años siendo antiimperialistas. Tú dices, el único imperio que ha habido en el siglo XX es la Unión Soviética. Claro. A ver si ustedes lo ven clarito. Pues bueno, la Unión Soviética es antiimperialista. Nació Es un- antiimperialista. es un Y tú imperio dices, antiimperialista. A ustedes les gusta manipular el lenguaje, ¿no? Les gusta mucho. Pero ¿qué hay detrás? Pues mucho odio, mucha rabia, aparte de mucha ignorancia. Pero sobre todo Pero ni con eso. una combinación de ignorancia y arrogancia. Porque claro, dices, el objetivo fundamental aquí es, el objetivo número uno es la redistribución. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo puedes pensar como objetivo? La redistribución no es un objetivo. La redistribución será como mucho una consecuencia de un proceso de creación y primero. No, pero acuérdate que Gladstone, que es el gran ministro, primer ministro liberal inglés, siempre hablaba del sistema fiscal, solo tiene una posible vía de justicia, porque si no es una gana de tocar las pelotas a la gente, quitarle el dinero del bolsillo, la única justificación que tiene es redistribuir la renta de manera que los más necesitados vayan teniendo lo que necesitan. Bueno, y efectivamente, si tú miras la Inglaterra de Gladstone Sí. y lo que lo ha pagado, efectivamente se ha producido un enriquecimiento extraordinario De las rentas más bajas. de las rentas más bajas. Bueno, eso siempre me acuerdo que en un debate parlamentario, Margaret Thatcher le decía a un señor que le recriminaba, decía, no, usted es que lo que quiere, usted no quiere que los pobres sean más ricos y que los ricos sean más ricos. Usted lo que quiere es que los ricos sean más pobres y que los pobres sean más pobres. ¿Entiende la diferencia? No, históricamente los enemigos del comercio me han hecho ver que durante 2000 años la única constante de odio palmario y manifiesto es el que se tiene al nuevo rico, no al rico. El rico tradicional, por ejemplo, el pontífice, el rey, el conde, el duque, eso no se discute. ¿Y no te parece maravilloso que en este mundo en el que se demoniza a el presidente de una empresa o al otro, tal y que cual, no sé cuántos, en cambio se idolatre al futbolista, al ejemplo, cantante? Aunque debo reconocer que en fútbol en particular se ha producido un aumento muy notable, casi cualitativo, de la maestría. Yo jugaba al fútbol, jugaba mucho. Estuve a punto de ponerme a jugar en los Osasuna. ¿De verdad? Sí, hace 1000 años. ¿Sí? Que estaba en segunda entonces. ¿Sí? Pues tenía un compañero del cole, Jimmy Jiménez Arnau, que Anda. sí se puso a jugar en el Osasuna. Y estaba tan contento porque le daban un sueldecito ridículo. Pero bueno, el fútbol ahora se juega mucho mejor. Sí. Ahora cuando un equipo como el Barça de los buenos tiempos o el Madrid de ahora empiezan a jugar al primer toque, es tal velocidad. Igual en baloncesto se puede observar. Son atletas que tienen incorporados a una velocidad enorme las reacciones más adecuadas en cada situación. Entonces, aquello es arte. Arte infinitamente mejor que el lago de los cisnes y cualquier tipo de ballet. O sea, eso sí que es un rollo macabeo. Muere tranquilo. Pero Y entonces idolatran al futbolista porque de alguna manera se han logrado ahora con Ronaldo y con Messi unos cotas de jugador que no se conocen. Yo sigo el fútbol desde los años 50, yo he visto jugar a Stéfano y a Puskás muchas veces.
en el campo y también la tele y tal. Pero me refiero más al... Entonces resulta al que les hecho- dan eso y en el fondo son empresarios. Hombre, no, en el fondo no. No, en la forma En la también. forma, en la sí. forma. Es que yo me acuerdo que me decía, no, porque tal, porque el gran empresario, no sé qué, no sé cuántos... El Messi es el Cristiano yo es hablaba, el yo me encanta hablar con la gente cuando voy en un taxi y tal. Los taxistas son personas que siempre te están dando un baño de realidad, ¿no? Y me acuerdo que hablando con uno decía, porque los grandes empresarios, y estaba escuchando una radio de música moderna, ¿no? De Rock FM. Y estaba mirando y le digo, ¿sabe usted lo que está escuchando? Dice, esos son los empresarios. Bueno, Estos son los empresarios, estos señores con el pelo largo, con tal, los mira guantes. los Rolling Stones, los Beatles, hombre. Y bueno, vaya que son empresarios. Decía, y si quiere Pink usted. Floyd. Mira, había un que decía que si los Rolling Stones fueran un país, sería uno de los países más rentables, más ricos del mundo y a la vez uno de los más desiguales, porque dos miembros se ganan todos los royalties y los otros dos que tienen un sueldo, ¿no? Es que solamente tocan, los otros Tienen- han hecho la música y la letra. Claro, que claro, no es claro. tontería. Pero eso, fíjate qué curioso. Cuando la gente habla de las injusticias y todo eso, entiende perfectamente el hecho de que Mick Jagger cobre decenas de veces más que Ron Wood, con todo mi cariño a Ron Wood. Lo entiende perfectamente.